Bueno, para el primer ejercicio hicimos la simulación en Multisim y pues como podemos ver, primero tenemos nuestra fuente de voltaje V1 de 193 volts con nuestras dos resistencias de 4 ohms y de 6 ohms respectivamente, ¿no? Después tenemos nuestra fuente de corriente dependiente de voltaje de 0.4 amperes. Luego podemos ver acá nuestras otras dos resistencias de 7.5 y 2.5. Luego tenemos nuestra fuente de corriente de 0.5 amperes y finalmente, bueno, tenemos nuestras dos resistencias de 2 amperes y de 8 amperes. Y tenemos finalmente nuestra fuente de voltaje dependiente de voltaje de 0.8. Pues lo que hicimos fue, después de dibujar el circuito, conectamos las referencias del voltaje para medir el voltaje primero de nuestra fuente de corriente dependiente de voltaje y aquí obtuvimos VA. Después, estas otras dos referencias las conectamos a nuestra otra fuente para obtener el voltaje de VB. Y así comprobamos los resultados que obtuvimos analíticamente. Y bueno, aquí tenemos nuestro circuito número 2, que comienza por una fuente de voltaje de 2 voltios. Tenemos resistencias, tenemos 1, 2, 3, 4 resistencias. Y tenemos a nuestras... bueno, también tengo que mencionar esta fuente de corriente que es de 9 amperes. Y tenemos dos fuentes de corriente dependientes de voltaje, que es esta y esta, las cuales vienen conectadas de esta manera. Al lado negativo viene aquí, se conecta hasta llegar acá. El lado positivo hace esto, pasa por esta resistencia, pierde potencia la corriente hasta llegar a este punto. Y de este lado tenemos al lado positivo conectándose de esta manera, y el lado negativo conecta así, que también pasa por una resistencia y llega acá. Y de esta manera comprobamos los voltajes obtenidos lo hecho a mano. Paz. Ok, la manera en que lo resolvimos analíticamente, escrito, fue la siguiente. Primero tuvimos que aplicar a KCL en el nodo número 1, que nos da la ecuación de 0.4 BA más la corriente 2 es igual a la corriente 1. Hay que recordar que 0.4 BA la estamos definiendo también como BO, ya que estas son de la misma fuente dependiente. Luego procedemos a aplicar otra vez KCL en el nodo 2, que nos da la ecuación de 0.5 es igual a la corriente 2 más la corriente 3. Aparte de esto, podemos definir de antemano que el valor de la corriente, el valor del voltaje A va a ser 2 por la corriente 3 y el voltaje B va a ser 7.5 por la corriente número 2. Luego podemos definir la ecuación, la corriente 1 menos corriente 2 es igual a 0.8 por la corriente 3. Con estas tres ecuaciones ya establecidas, pasamos a hacer KBL, a aplicar KB en la malla grande, en la supermalla. Y nos da la ecuación ahí establecida. Luego de hacer los procedimientos de reducción correctos, la ecuación número 4 con la que nos quedamos es 10 por la corriente 1 más 4 por la corriente 2 menos 10 por la corriente 3 es igual a menos 193. Y entonces, juntando las ecuaciones 2, 3 y 4, nos queda un sistema de ecuaciones que se puede resolver, dándonos como respuesta a la corriente 1 siendo de menos 2 amperes
la corriente 2 de menos 12 amperes y la corriente 3 de 12.5 amperes. Y estos valores los reemplazamos en las ecuaciones de voltaje de A y voltaje de B. Dándonos como resultado el voltaje de A de 25 voltios y el voltaje de B de menos 90 voltios. Para el circuito número 2, procedimos de manera parecida al circuito 1. Aplicamos KCL en el nodo 1, que nos da nuestra primera ecuación de 1.5 B1 menos 1 por B2 es igual a menos 8. Luego procedemos a aplicar KCL en los nodos 2 y 3, dándonos como resultado nuestra segunda ecuación. 1 por B1 más 1 por B2 más 1.5 por B3 es igual a 6. Y como podemos establecer que B3 menos B2 es igual a 3 veces la corriente de IX, y sabiendo que la corriente IX es igual a menos B3 sobre 2, entonces nos queda como resultado nuestra tercera ecuación, que es menos B2 más 2.5 B3 es igual a 0. Resolviendo nuestras tres ecuaciones, nos da como resultado B1 siendo de menos 2 voltios, B2 siendo de 5 voltios, B3 de 2 voltios y B4 de 2 voltios. Siendo B2 y B4 los voltajes que originalmente nos pidieron de BY y de BC y BY respectivamente. Siendo BC B2 y siendo BY B4. Bueno, esa sería toda la explicación de los circuitos. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención.